Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente aquí a Biografía del Misterio, saludarlos y darle la bienvenida a todos los que ya nos están acompañando como el día de hoy. Gracias a nuestra moderadora que ya se encuentra con nosotros, bienvenidos todos los que ya están aquí. Muy buenos días para todos, muy buenas tardes más que nada y vamos a darle paso. Como saben, pues nosotros no hacemos los en vivos los días domingos, sin embargo en esta ocasión se pudo llevar a cabo este en vivo, se pudo llevar a cabo de esta forma. El día de hoy pues vamos a darle lectura a algunas de las historias que ya tenemos por aquí, mandándole saludos también a la Diabla, perdón, y también a Relatos Siniestros, que ya nos están acompañando el día de hoy. Fíjense que hemos tenido pendiente una de las historias que no hemos contado como tal, no hemos platicado una de esa historia, pero ahorita vamos a dar pauta a las leyendas que tenemos para todos ustedes. Ya saben que iniciamos con esta lectura de las historias, de las leyendas, de los mitos y temas como esos. Y posteriormente pues ya pasamos a lo que serían las situaciones de los relatos de seguidores. Entonces espero que se la pasen muy bien el día de hoy disfrutando de estos relatos, de estas leyendas para todos ustedes, pues desde Biografía del Misterio. Recuerden seguirme en todas las demás redes sociales en donde se van a encontrar los en vivos que nosotros transmitimos, como lo son YouTube y también Spotify. El día de ayer se subió un nuevo capítulo a YouTube y a Spotify, entonces por ahí los pueden escuchar. Nuestra primera historia comienza de esta forma. Mi abuela siempre decía que hay favores que no se piden dos veces y personas que no se visitan de noche. Yo nunca le hice caso. Ella vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nadie pregunta demasiado. Decían que era curandera, otros que solo era una mujer vieja con suerte para acomodar las cosas. Nunca la vi hacer nada raro cuando era niño. Solo rezaba y quemaba hierbas que olían fuerte. El día que todo empezó, yo estaba desesperado. Había perdido el trabajo, mi pareja se fue y las deudas me tenían sin dormir. Así que hice lo que juré no hacer. Fui a verla sin avisar, ya entrada la noche. Cuando abrí la reja, ella ya estaba despierta. Sabía que ibas a venir, me dijo sin sorpresa. Cuando alguien cruza esta puerta así, es porque ya decidió. No entendía a qué se refería. Entré a la cocina, la luz era tenue. Sobre la mesa había un vaso de agua y una vela apagada. No quiero dinero, le dije. Solo quiero que esto pare, que todo deje de salir mal. Mi abuela me miró largo y raro. Sus ojos ya no eran los de antes. Eso tiene precio, respondió, y no siempre lo paga el que pide. Me quise ir, pero no lo hice. Encendí la vela y me pidió que me sentara. No dijo palabras extrañas ni hizo gestos raros. Solo me pidió que pensara en lo que más miedo me daba perder. Sentí un nudo en el estómago. Ya está, dijo al final. Ahora vete y no mires atrás. A la semana mi vida cambió. Me llamaron de un trabajo mejor pagado. Me ofrecieron ayuda con mis deudas. Todo empezó a acomodarse como por arte de magia. Pero algo no estaba bien. Soñaba todas las noches con la casa de mi abuela, pero vacía. Escuchaba pasos detrás de mí cuando estaba solo, y cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que alguien me observaba desde otro lado. Volví al pueblo para agradecerle. La casa estaba cerrada. Los vecinos dijeron que había trascendido 2 días después de mi visita, sentada en su cocina, sin señales de nada extraño. Pero cuando entré, encontré la vela consumida y el vaso de agua vacío. Desde ese día, las cosas buenas siguieron llegando, pero siempre acompañadas de algo malo. Un ascenso y una discusión, dinero y una enfermedad, alegría y una pérdida. Como si alguien estuviera equilibrando la balanza. Anoche, soñé con mi abuela. Me dijo algo que ahora no puedo olvidar. No era para ayudarte, era para pasar la carga. Desde entonces, tengo claro algo. Hay favores que no se rompen, solo se heredan. Yo trabajaba como guardia de seguridad nocturno, de esos turnos donde el silencio pesa más que el cansancio.
Aquella vez me mandaron a cubrir una supervisión provisional en un complejo viejo, abandonado a medias. Nadie quería ese turno, pero yo necesitaba el dinero. Desde que llegué algo no se sentía bien. No era miedo, era como si el lugar respirara. La primera vez que la vi fue cerca de las 3 de la mañana. Estaba parada al fondo del pasillo principal, justo donde las luces ya no alcanzaban. Vestía de blanco, el cabello largo tapándole el rostro. Pensé que era alguien que se había metido. Señora, este lugar está cerrado, le dije. Ella levantó lentamente la cabeza. Su cara era hermosa. Me sonrió y con una voz suave me dijo: ven, sígueme, no tengas miedo. Mi estómago se cerró. Algo dentro de mí gritó que no me moviera. Fingí revisar la radio y cuando volví a mirar, ya no estaba. Pensé que había sido el cansancio, pero regresó. La segunda vez estaba más cerca, a escasos metros. Esta vez no habló. Solo me hizo una señal con el dedo, como invitándome a caminar detrás de ella. Su sonrisa era más amplia y sus ojos estaban completamente negros. No, murmuré. Aquí quédate. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una puerta que yo sabía que llevaba al sótano. Mientras avanzaba, el aire se volvió helado. Sentí que si daba un solo paso, ya no habría vuelta atrás. No la seguí. Cada noche aparecía, a veces llorando, a veces riendo, siempre invitándome, siempre llevándome hacia ese mismo lugar. Nunca crucé la línea. El último día de servicio, el supervisor vino por mí. Mientras firmaba la salida me preguntó: «Nunca la seguiste, ¿verdad?» Sentí un escalofrío. «¿A quién?» Me miró serio. «A la mujer. Todos la ven. Los que la siguen no regresan. Dicen que no es un espíritu. Es algo que se lleva a la gente al infierno o a donde sea que pertenecen los que caen». Esa misma semana cancelaron el servicio. Desde entonces, cuando alguien me dice que una voz dulce los llama en la noche, yo les digo solo una cosa: nunca sigas lo que no proyecta sombra, porque yo la vi y sé que todavía está esperando. Fui enfermera durante muchos años en un hospital, y aunque una se acostumbra a ver de todo, hubo cosas que jamás pude explicar. Una noche me tocó turno de madrugada. Mientras hacía mis rondines, apareció una mosca negra y comenzó a volar alrededor de la habitación. Con el tiempo, varias compañeras y yo habíamos notado algo extraño. Cada vez que aparecía una mosca así, poco después trascendía un paciente. Entré a la habitación para espantarla. El señor que estaba ahí llevaba días muy grave. Casi no reaccionaba. La mosca se posaba una y otra vez en la cama, como si no quisiera irse. De pronto, algo raro, como un escalofrío, y en ese momento, la habitación se llenó de un olor a rosas, fuerte y muy claro. No había flores, ni había nadie en ese momento. A los pocos minutos, el señor trascendió, tranquilo, sin hacer ruido. Todo pasó muy rápido. Cuando salí, uno de sus familiares se me acercó, muy nervioso, y me preguntó: «¿Quién era el hombre que estaba con usted?» Le dije que no había nadie más. Entonces, me describió un hombre alto, con traje oscuro y sombrero, parado justo a mi lado. Dijo que pensó que era alguien del hospital, pero que de pronto desapareció. Yo no vi nada. Estuve sola todo el tiempo. Y esa no fue la única cosa extraña que viví. Muchas veces los pacientes, antes de trascender, decían ver personas que los llamaban. Algunos sonreían, otros se asustaban mucho. En las noches se escuchaban llantos de bebé, silbidos en los pasillos vacíos, y en ocasiones las camas se movían despacio, sin que nadie las tocara.
Después de tantos años trabajando ahí, entendí que el hospital no solo es un lugar de enfermedad y despedidas. Hay cosas que pasan y que simplemente no tienen explicación. Y aunque ya no trabajo ahí, esas noches todavía les recuerdo muy bien. En un barrio antiguo de Tepito, en la Ciudad de México, existía un pequeño altar escondido entre puestos y cortinas metálicas. No tenía veladoras de colores ni figuras comerciales, solo una imagen vieja, tallada en hueso amarillento, envuelta en un manto blanco, la santa original, según decían los vecinos. Ese altar lo cuidaba doña Tomasa Aguilar, una mujer silenciosa que había enterrado a 3 hijos y a un esposo. Nunca pedía nada para ella, solo limpiaba el altar, cambiaba el agua y encendía una vela cada noche a las 12 en punto. Ella no da regalos, decía, solo cumple lo que prometes pagar. Una noche llegó Iván Rojas, un joven desesperado. Debía dinero, estaba enfermo y huía de gente peligrosa. Se arrodilló frente al altar y prometió algo que no debió. Santísima, sálvame y te daré lo que me pidas. La vela se apagó sola, el aire se volvió pesado. Doña Tomasa lo miró con miedo. Ella ya escuchó, susurró. Ahora cumple, cuando llegue el momento. Durante meses, Iván tuvo suerte, sanó sin explicación. Sus deudas desaparecieron y nadie volvió a buscarlo. Creyó que la santa lo había perdonado, hasta que empezó a verla. Primero, fue en reflejos, una figura alta, delgada, con ojos vacíos, siempre detrás de él. Luego, en sueños, parada al pie de la cama, sosteniendo una balanza. Una madrugada Iván volvió al altar temblando. ¿Qué quieres de mí?, gritó. La vela se encendió sola, y por primera vez una voz respondió seca y clara. Lo mismo que me ofreciste, tu tiempo. Esa misma semana, Iván desapareció. No hubo cuerpo, no hubo rastro, solo su reloj, detenido exactamente a las 12, colocado frente al altar. Doña Tomasa apagó la vela esa noche y cubrió la imagen con un manto negro, porque quienes conocen a la Santa Real saben algo que no se dice en voz alta. Ella no castiga, no perdona, solo cobra lo prometido. Los terrenos de mi abuelo siempre fueron tema prohibido en la familia, no porque valieran mucho dinero, sino porque nadie quería hacerse cargo. Estaban lejos del pueblo, pegados al monte, divididos en parcelas irregulares, que nunca se vendieron ni se trabajaron del todo. Ahí no crece nada, decía mi padre, déjalos quietos, es mejor. Cuando mi abuelo trascendió, heredamos los papeles. A mí me tocó ir a verlos para ordenar todo. Fui solo, una tarde nublada, con la idea de medir, sacar fotos y volver rápido. Desde que crucé el alambrado, sentí algo raro. El lugar estaba en silencio absoluto. No se escuchaban pájaros ni viento. El pasto estaba alto, aplastado en algunos sectores, como si alguien caminara siempre por el mismo lugar, pero no había huellas recientes. En el centro del terreno había un galpón viejo de madera oscura. No recordaba que existiera. La puerta estaba cerrada, pero no trabada. Al empujarla el aire salió. Era caliente, pesado, como de encierro antiguo. Adentro encontré herramientas oxidadas, sogas y marcas en las paredes, rayones profundos y regulares a la altura de una persona. En el piso había tierra removida formado por un círculo. ¿Qué hacía sacabuelo?, murmuré. Encontré una libreta, escondida en una lata. Era de él,
Reconocí la letra enseguida. No eran cuentas ni notas de trabajo. Eran registros, fechas, nombres, todos tachados. Al lado de cada uno la misma frase. No cruzó. Sentí pasos afuera. Salí del galpón y vi que algo me heló el cuerpo. El terreno estaba dividido por dos senderos marcados, como si el pasto hubiera sido pisado durante años siguiendo un patrón. Todos convergían en un punto, justo donde yo estaba parado. No tendrías que haber venido solo, dijo una voz conocida. Me di vuelta. Mi abuelo estaba ahí. No como en los recuerdos, estaba más flaco, la piel tirante, los ojos hundidos. No proyectaba sombra. Tú los cuidabas, dije con la voz rota. Asintió despacio. Alguien tenía que hacerlo, respondió. Estos terrenos no son para sembrar, son para contener. El suelo vibró levemente. Desde el monte llegó un murmullo bajo, como muchas voces hablando juntas. Ahora te toca a ti, dijo. Yo ya no puedo. Retrocedí. Sentí que el pasto se movía bajo mis pies, acomodándose y cerrándome el paso. Corrí sin mirar atrás, salté el alambrado y no paré hasta llegar al auto. Desde ese día nadie volvió a pisar esos terrenos. Siguen a nuestro nombre, pero nadie los quiere, nadie los trabaja, nadie los vende. A veces sueño con mi abuelo parado en el centro del campo esperando, y me despierto con una certeza que me aprieta el pecho. Esos terrenos no eran suyos, él solo era el último que se quedó, y el monte todavía espera el próximo. Saludos a todos, bienvenidos a los que ya nos están acompañando. Gracias por sus regalos a Frutita, a Adri, al Brujo, a Les, también a Luis, a Ana Zamora, también al buen Salvador Dosal que ya está con nosotros. Saludos, mi buen Salvador. Al buen Dazos que también está, un abrazote. Y a la Diabla. Muchas gracias por los regalos, chicos. Vamos a pasar con nuestra siguiente historia que tenemos para todos ustedes. El Panteón de Dolores en la Ciudad de México nunca duerme. Aunque cierren las rejas, aunque apaguen las luces, algo siempre se queda despierto. Los veladores lo saben, pero eso nunca trabajan solos, o eso intentan. A las 3:17 de la madrugada, cuando ni los perros se atreven a ladrar, las veladoras del antiguo sector civil comienzan a encenderse, una por una. Nadie las prende, nadie puede apagarlas. Esa noche, Juan y Mateo hacían el turno. El aire olía a cera quemada y tierra recién abierta. ¿Oíste eso?, susurró Mateo. Desde el fondo del panteón llegó el sonido más temido, palas cavando, lentas y profundas, como si alguien estuviera abriendo una tumba desde abajo. Caminaron hacia el ruido. Cada paso hacia las sombras de las cruces se estiraban, deformándose, y las veladoras empezaron a parpadear violentamente, proyectando figuras que no coincidían con los cuerpos. Entonces lo vieron. Entre las tumbas más antiguas, donde los nombres ya no se leen, había figuras humanas de pie inmóviles, con veladoras en las manos. Sus caras estaban hundidas, la piel gris, los ojos completamente negros. No las mires, dijo Juan, son los veladores antiguos. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente. Su mandíbula se abrió más de lo normal. Falta uno, dijo con voz que parecía venir de debajo de la tierra. La tierra comenzó a moverse, las lápidas temblaron. De una fosa sin nombre emergió una mano huesuda sosteniendo una veladora encendida. Mateo gritó, y el grito se cortó en seco. Juan corrió sin mirar atrás. Cuando llegó a la caseta, la puerta estaba cerrada por dentro.
Desde afuera escuchó golpes y luego pasos arrastrándose alrededor. Al amanecer, la policía encontró a Juan enterrado hasta el cuello frente a una tumba nueva, con una veladora consumiéndose entre sus manos rígidas. Su expresión era de terror absoluto. Desde entonces, los veladores del Panteón de Dolores dicen que, si trabajas de noche y escuchas que alguien te llama por tu nombre, no contestes, porque si respondes, el panteón te elige, y cuando las veladoras se encienden solas, no es por honrar a los trascendidos, es para contarlos. En el año 2003, nos prestaron una cabaña en Linares, Nuevo León, muy cerca de un lugar llamado La Petaca. Detrás de la cabaña había un terreno extraño, ya que destacaba un enorme árbol seco, completamente aislado, sin vegetación a su alrededor. Solo había unas piedras cuadradas dispersas, como restos de una construcción muy antigua. Ya entrada la madrugada, mi novia de entonces y yo comenzamos a escuchar unas risas apagadas a lo lejos. Al principio, pensamos en despertar a los demás para ir a ver qué era, pero cometimos un grave error. Decidimos ir solos. Salimos de la cabaña, encontramos un machete y nos dirigimos hacia el lugar de donde provenían las risas. El camino que cruzamos tenía un alambre de púas y un pequeño río. Mientras avanzábamos, las risas continuaban y se mezclaban con una música extraña. Todo era muy raro. De pronto, empezamos a ver un resplandor. Provenía de una gran fogata, pero lo más extraño era que no olía a humo ni a madera quemándose. Le pregunté a mi novia si quería seguir avanzando y ella me dijo que no. Al escuchar eso, sentí alivio y le dije que regresáramos. En ese momento, al dar la vuelta, vimos una enorme sombra con cuernos. La sombra mido pesado y profundo. Sin pensarlo, corrimos como pudimos de regreso a la cabaña. Todo esto ocurrió en menos de 20 minutos. Nuestros amigos seguían dormidos. Los despertamos desesperados y les dijimos que teníamos que irnos de ahí. No nos creyeron e insistieron en ir a ver por su cuenta lo que había en el lugar. Mi novia y yo decidimos quedarnos en la cabaña. Pasaron 2 horas y ellos no regresaron. No nos movimos hasta que amaneció. Entonces cruzamos nuevamente el río y el alambre de púas. Caminamos hasta el lugar donde habíamos visto la sombra. Avanzamos unos 5 minutos más y llegamos al árbol. Ahí estaban nuestros amigos. Dormían alrededor del árbol, sin zapatos y llenos de moretones. Ninguno reaccionó y decidimos regresar de inmediato por la camioneta, subirlos y buscar ayuda. No encontramos policías, paramédicos ni nadie que quisiera auxiliarnos. Condujimos lo más rápido posible y al llegar a la altura de Santiago, una patrulla nos detuvo. Ahí fue donde finalmente pudimos solicitar una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, nos dijeron que nuestros amigos estaban sufriendo un trastorno de pánico severo. Habían llegado a un punto de terror absoluto. Estuvieron en observación durante 2 días. 2 de ellos permanecieron internados en el hospital de la zona número 21 en el centro de Monterrey, y a los demás los atendieron en sus propias casas. Pasaron varias semanas, y cuando los 4 ya se habían recuperado por completo, nos contaron exactamente lo mismo. Repetían una y otra vez las mismas frases. El fuego no nos quemó. El fuego no nos quemó. Cada vez que les preguntábamos qué había pasado realmente esa noche, evitaban la pregunta. Nunca daban detalles. Así pasó el tiempo. Hoy ya han pasado 21 años y solo uno de ellos, hace no mucho,
se animó a contarme un poco más. Me dijo, no sé si nos dieron alguna sustancia, no sé si lo que vi fue real o no, pero no se lo deseo a nadie. También me habló de las piedras que estaban en ese lugar. Dijo que el fuego salía de ahí, de esas piedras, y que era un fuego muy muy rojo, como acero al rojo vivo. Me confesó que durante mucho tiempo vivió con el miedo a flor de piel. La verdad es que incluso yo, que fui testigo de todo lo que ocurrió antes y después, a veces no logro comprender qué fue realmente lo que pasó esa noche. Fuera de eso, nadie más ha vuelto a decir nada. Todo empezó una noche común, de esas en la que vuelves cansado, con la cabeza en otro lado, pensando en llegar a casa rápido. La calle estaba casi vacía, húmeda, iluminada por un solo farol que parpadeaba como si también tuviera miedo. Ahí lo vi por primera vez. Un hombre con sombrero, parado bajo la luz inmóvil. No era raro hasta que lo fue. Seguí caminando, escuché pasos, lentos, medidos, no apurados como si supiera que no hacía falta correr. Primera cuadra, me dije que era casualidad. Segunda, ya no miré el celular. Tercera, el silencio empezó a pesar. En la cuarta cuadra, me animé a gritar un poco y a girar la cabeza. Ahí entendí lo feo que es sentirse observado de verdad. Sus ojos no reflejaban la luz, la devolvían, rojos, quietos, despiertos. No tenía apuro, no tenía expresión, no tenía nada que ver con algo humano. Solo avanzaba y ya. Y lo peor no era que me siguiera, lo peor era la sensación que despertaba. Esa voz interna que empieza a decirte, no corras, no grites, no mires mucho. La misma voz que te dice eso cuando ya sientes que no tienes control. Quinta cuadra. Ahí entendí algo que nadie te explica. El terror no está en lo que puedes hacer, sino en darte cuenta de que no sabes por qué te eligió a ti. Llegué a la puerta de mi casa con las manos temblando. Busqué las llaves sin sacarle la espalda. Sentí su presencia detrás, tan cerca, que ya no hacían falta pasos. Y antes de entrar, escuché su voz. No era grave, no era monstruosa, era igual a la mía. Siempre miras adelante, pero nunca te preguntas quién te sigue. Entré, cerré y atranqué la puerta. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente salí. La calle estaba vacía y normal. Pero desde ese día, cuando camino solo de noche, no tengo miedo de que alguien me siga. Tengo miedo de que un día deje de hacerlo, porque entonces significaría que ya llegó a donde quería estar. Y ahora dime tú, ¿nunca sentiste esa presencia detrás tuyo? Saludos a todos, muchas gracias por los regalos, gracias a Doctorita por los regalos y a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos aquí a Biografía del Misterio, en esta tardecita de leyendas, de historias y relatos. Muchas gracias. Saludos para Kirei, que ya está aquí con nosotros también, al igual que Carla, Patricia y a Jenny. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Les desea su amigo Biografía. A veces hasta rimo las connotaciones de mis oraciones, ¿eh? Saludos también para Betty. Igualmente bendiciones para Doctorita y para todos los que nos están acompañando. Muchas gracias a Manny por compartir. Gracias a todos los que comparten. Eso nos ayuda a que muchas más personas lleguen a esta gran familia. Y también saludos para Cristina Espinosa, que nos está acompañando. Ya estamos llegando a la recta final de estas leyendas, de estas historias. Espero que les hayan gustado, amigos. Nos queda esta y una más. Dice así esta historia. Cuando acepté el trabajo de velador en un colegio, pensé que iba a ser tranquilo.
cerrar aulas, recorrer pasillos, cuidar que nadie entrara, nada más. El edificio era viejo, de esos construidos a principios del siglo pasado, con techos altos, escaleras de madera y un eco permanente que hacía que cualquier paso sonara multiplicado. La primera noche entendí que iba a ser algo extraña. No era tan simple. Apenas se iban los últimos profesores y el portón principal se cerraba. El colegio cambiaba. No se sentía vacío, se sentía atento, como si algo despertara cuando quedaba solo. A las 11 hacía la primera ronda. Todo normal. Aulas cerradas, luces apagadas. Pero siempre había una excepción. El aula del fondo del segundo piso. La luz se encendía sola. Problema eléctrico, me decía. La apagaba. Volvía al puesto. 10 minutos después, el interruptor volvía a estar arriba. La tercera noche escuché risas. No fuertes, no claras. Risas de chicos, contenidas, como cuando se supone que no deben hacer ruido. Venían del pasillo de primaria. Caminé despacio, linterna en mano. Hola, dije. ¿Hay alguien? Las risas se cortaron de golpe. En el suelo vi algo que me heló el cuerpo. Huellas pequeñas, descalzas, húmedas, marcadas sobre el mosaico frío. Iban desde el baño hasta una escalera y desaparecían antes del último escalón. A las 3:17 empezó lo peor. Siempre a esa hora, los pizarrones crujían, las puertas se abrían apenas y cerraban solas. En la sala de música, el piano emitía una sola nota, grave, repetida, como si alguien apoyara un dedo y lo dejara ahí. Una madrugada escuché claramente mi nombre. Señor, decía una voz infantil, venga. Venía del aula del fondo, la que siempre se encendía. No quería ir. Todo mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, pero algo más fuerte me empujaba, como una obligación antigua. Cuando abrí la puerta, el aula estaba iluminada. Aunque no había luz encendida, el pizarrón tenía escrito con tiza: falta 1. Las sillas estaban ordenadas, menos una, caída en el suelo. Sentí una presencia detrás mío, muy cerca, un aliento frío en la nuca. No te sientes, susurró la voz. Si te sientas, te quedas. Salí corriendo, cerré el aula con llave, me quedé temblando hasta que amaneció. Al día siguiente pregunté en el barrio. Una portera vieja me miró con lástima. Antes había un velador, dijo. Se quedó dormido en una ronda. Nunca más salió del colegio. ¿Trascendió? Pregunté. Negó con la cabeza. No, se quedó. Renuncié esa misma semana. A veces paso por la vereda de ese colegio de noche. Siempre hay un aula con una luz prendida. Y si presto atención, escucho pasos y un silbato suave, marcando el inicio de una clase que nunca terminó. Aprendí algo que nadie te avisa cuando cuidas un lugar así. Hay edificios que no quieren vigilancia, quieren reemplazo, y en ese colegio la lista todavía no está completa. A un lado de mi casa, a unos 10 metros, hay otra casa que está dentro del mismo terreno de mis papás. Detrás de todo eso ya es puro monte. Comienzan las parcelas. El caso es que los vecinos de esa casa siempre se les aparece una señora, la típica mujer vestida de blanco con el cabello largo y negro. En una ocasión incluso nos pidieron que bendijeran la casa, porque por las noches ya no se levantaban ni para ir al baño del miedo que tenían. Según ellos, cuando estaban dentro de la casa, la veían afuera, rondando por las ventanas, y cuando estaban afuera, la veían a unos metros entre el monte. En una ocasión, incluso dijeron haberla visto justo afuera de la ventana de mi cuarto, que da exactamente hacia el lado de su casa,
pero lo extraño es que solo ellos la ven. Mi papá dice que solo la vio una vez. Cuenta que fue como si lo hubiera visto pasar desde nuestra casa hacia el lado de ellos. Cuando caminó para verla mejor, simplemente desapareció. No sabemos quién es ni qué quiere, y gracias a Dios, yo nunca la he visto, porque ya me voy a mudar de aquí, la verdad. Pero lo curioso es que no molesta, no hace daño, solo anda paseando. La cosa es que cada vez que se aparece, 2 veces seguidas, trasciende a alguien del pueblo. A lo mejor es coincidencia, a lo mejor no, porque anda justo en este terreno, no lo sabemos. Y sinceramente preferimos no averiguarlo. Mientras no le haga daño a nadie, la dejamos en paz. Así llevamos casi un año. Bueno chicos, pues ya llegamos a la recta final de esta parte, de nuestra primera parte de las leyendas. Vamos a pasar recordando una historia el día de hoy para todos los nuevos que no han escuchado ese relato. Esta es una historia bastante interesante. Lo único que ya no recuerdo, porque ya tiene unos meses que la contamos, es si fue en el desierto de los leones o dónde fue exactamente. Pero bueno, todos sabemos que en este lugar siempre hay situaciones así por el estilo. Han pasado muchas cosas en ese lugar y también se cuentan muchas historias, también se cuentan muchos relatos y temas fantasmales o paranormales, tanto en la carretera como situaciones complejas de los civiles, ¿no? Pero bueno, esta historia, cuando nos la contaron, pues resultaba ser que esta persona se acomodó con su familia. Lo que ellos querían hacer era como un día de campo. Es una historia, como les digo, que ya nos contaron hace tiempo. Tal vez no la cuente tal cual, la conté en ese momento porque al final pues ya tiene algunos meses, pero me recordó mucho esta historia en este momento, más que nada por lo que nos contaba la persona de las manitas. Él decía que un domingo tenían planeado ir entre familia y todo el tema para poder disfrutar, ¿no? Disfrutar de las situaciones que pues obviamente de una comida, jugar con sus hijos y temas como esos. Relataba esta persona que pues dentro de la familia había bastantes, ¿no? O sea que eran muchísimas personas. Ya se habían acomodado, ya cada quien había comprado algo para comer, ya cada quien había llevado cosas y llegaron a este lugar. Él relata que en el lugar a donde llegaron era como un páramo. Estaba rodeado de mucha naturaleza y había como unas pequeñas palapas o unos lugares en donde pues podías preparar la carne y estar en la situación de una sombra, ¿no? Como tal. Recuerda que ellos estaban platicando y todo el tema, y la idea era que pasaran todo el día ahí, que se la pasaran ahí divirtiéndose y estando en familia. Llegó un momento en concreto en el que ellos relataban, o más que nada él relataba, que sus hijos empezaron a jugar por ahí, tanto los hijos de él como los hijos de sus primos y de sus demás familiares como hermanos. Empezaron a jugar primero y después empezaron a alejar los niños, hasta que llegó un momento en el que esta persona nos relata algo sumamente extraño. Llegan lo que son los niños de una parte más alejada donde ya estaban los árboles y entonces empiezan a platicar sobre situaciones que estaban viendo. Relata que los niños mientras estaban jugando decían que había otro pequeñito aparte de ellos. Lo que no recuerdo perfectamente era cómo el pequeñito iba vestido, porque ellos decían, los hijos como tal, que había un niño más aparte de ellos, que se encontraba jugando por ahí entre los árboles junto con ellos. Pantalón de mezclilla, playera común, o sea, no era como el típico niño que por lo regular se ve fantasmal, ¿no? Con ropa antigua y temas como esos. No, no era de ese estilo por lo que relata esta persona. Él comentaba que sus hijos, pues obviamente en esa situación, nunca habían tenido una experiencia paranormal y mucho menos habían llegado con un tema así con él. O sea, nunca le habían dicho, oye papá, estoy viendo a una persona de esta forma, así y así y así, ¿no? Entonces, relata esta persona que así lo dejaron. No le dieron como mucha importancia al tema y ellos estaban pensando que pues entre sus juegos y todo este tema era lo que estaba sucediendo, ¿no? Una situación de que, ¿sabes qué? Pues mira, pues los niños están jugando, es parte de su imaginación, es parte de lo que están pensando y todo eso. Pero no fue así.
Relata esta persona que llegó un momento en donde ya se estaba haciendo tarde. Entonces, pues llegó el momento en el que los niños nuevamente se acercaron a sus papás y ya nada más estaban levantando unas cosas y dejaron como tal lo que iban a comer en ese momento para después disponerse a irse de este lugar. Ya estaban a punto de retirarse de ese lugar. Relata esta persona que después de eso, sus hijos empezaron con la situación de, oye papá, no le podemos invitar de comer a nuestros amigos, ya no era uno, sino que ya eran varios. Pero aquí viene lo interesante, porque este fue el parteaguas de esta situación paranormal. Relata esta persona que pues ya en ese momento como que toda la familia se empezó a quedar así, como de qué onda, qué está pasando, ¿no? Ya había una situación de incertidumbre, una situación de sorpresa, no sabían si realmente los niños pues estaban viendo algo o no, era parte de su imaginación. Entonces le dice el padre a estos niños, sí, pues sí, les invitamos de comer, diles que vengan. Entonces el niño le dijo, bueno, pues acompáñanos por ellos. Relata esta persona que ellos, donde veían a estos pequeñitos, en la parte de adentro del bosque. Y todavía recuerdo que esta persona me dijo, nosotros estábamos en un páramo, o sea, estábamos como en un llanito, estaban las palapas y todo el tema. Siempre habíamos ido ahí, pero nunca nos habíamos internado en el bosque. Siempre habíamos ido a jugar fútbol, siempre habíamos ido a comer, siempre una situación en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a caminar, nos empezamos a internar en el bosque. Nos dimos cuenta que había mucho árbol y pues obviamente que estaba más frío de lo normal. Allá afuera pues hacía más calor. Cuando internaron a todas estas personas en el bosque, relata el señor, dice, ahí fue el momento en donde sí me sorprendí, me saqué de onda. Porque cuando nosotros íbamos entrando, donde mis hijos decían ver a estos pequeños y algunas otras personas, porque ya no solo era uno, había bastantes crucecitas, antiguas, viejas, eran crucecitas de estas de fierro. No recuerdo el término que utilizó él concretamente, pero hacía alusión que eran fierro cuadrado y que de eso estaba formado las cruces. Había bastantes cruces en ese lugar, algunas sin nombre, algunas con otros nombres, ¿no? Y dice él que se le hizo sumamente extraño, ¿no? Esta situación. Cuando llegó a este lugar, dice que sus hijos pues obviamente le decían, es que aquí estaban, aquí hemos estado jugando con ellos, pero ya no están, papá. El señor relataba que en ese momento sintió como un escalofrío extraño en su cuerpo y los demás, tanto sus primos como sus hermanos, empezaron a tomar a sus hijos en brazos. Algunos los agarraron de la mano y les dijeron que salieran de ahí de esa parte, ¿no? Más que nada de ese lugar. Entonces, cuando llega ese momento, el señor relata que después de toda esta situación, da la media vuelta, toma a sus hijos, empiezan a caminar hacia lo que sería el automóvil, ya esto oscureciendo, o sea, la idea era llegar temprano, desayunar, jugar, comer, pasar tiempo ahí y posteriormente irse ya entrada la noche. Relata esta persona que después de ese momento, pues obviamente empezaron a salir del bosque, y cuando se estaban acercando hacia este lugar donde se encontraban todos los demás familiares que se habían quedado, les empiezan a platicar toda la situación. La familia se queda sorprendida, porque el recuerdo que nos decía es que nosotros de muchos años hemos venido a este lugar, pero jamás nunca habíamos visto que hay un pequeño cementerio en el centro, o más bien en los internos de este bosque, ¿no? Él decía que para todos los que estaban ahí pues era una sorpresa. Empieza a oscurecer, empieza a hacer un poco más noche y relata a esta persona que deciden empezar a guardar las cosas para que ya pudieran retirarse del lugar. Después de un momento determinado el señor decía que tomó las cosas para llevarlas a su automóvil y a la hora de llegar a este automóvil para abrir lo que es la cajuela y empezar a guardar las cosas, su auto estaba lleno de manitas marcadas con polvo. Dice que eran muchas manitas, tanto de pequeños como de adultos y temas así por el estilo. No solo eran las manos de los pequeños niños que sus hijos y sus sobrinos habían visto, sino que también había manos marcadas de lo que serían pues obviamente adultos. El señor relataba que su carro no era el único, sino los carros de sus familiares también tenían estas manos marcadas. Después de esta situación, el señor dijo que ya no volvieron a ir a ese lugar y que la idea era ir a ver nuevamente como para revisar qué era lo que había sucedido o investigar, pero lo dejaron ahí por muchos años, no han vuelto a regresar.
Y como les digo, esta es una historia que es también de aquí de México, pero lo único que no me acuerdo es si fue en el desierto de los leones o en los dínamos. Es que no me acuerdo concretamente, pero bueno, para todos los que saben, estos dos lugares albergan situaciones sumamente fuertes y también sumamente interesantes en relación a las situaciones paranormales. Y bueno, esta historia se me hizo muy interesante porque acabamos de leer una leyenda que tiene una connotación muy parecida, ¿no? Lo de las manos, lo de las situaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Paranormales. Y bueno, pues así han sucedido historias sumamente fuertes que nos han podido contar los seguidores. Aprovechando este pequeño momento, no se olviden de seguirme en la página de YouTube y en la página de Spotify, porque pues ahí es en donde se suben estos relatos. Y también para todos los que quieran saber cuándo se hacen en vivo, lo que serían las transmisiones o cuando hacemos los en vivos, hay un grupo de Telegram que tenemos una usuaria que es la encargada de ese grupo, pero me parece que no está. De todos modos, si alguien quiere pertenecer a ese grupo de Telegram, hacerme el favor de enviarme un mensaje personal a mí aquí en TikTok y ya posteriormente me comunico con ella para que pueda dar pauta al ingreso de nuevas personas a ese grupo. El día de hoy, amigos míos, pues como tal, ya terminamos con estas historias, con estas leyendas y ya terminamos con estos relatos. Bueno, haciendo mención de que podríamos recordar tal vez alguno otro porque tenemos bastantes, pero estoy tratando de recordar alguno antiguo. Alguno antiguo que pues obviamente no hemos contado. Muchas gracias y un saludote para Gaby, para todos los que nos están acompañando en esta ocasión. Gracias a Betty y a la Ceci, al igual que a Dasus y a Rosa Maris, que ya nos están que ya nos están acompañando y que también nos mandan sus regalos. Gracias, bienvenida a Mar y también a Michelle Ramírez, al igual que a todos. Jalisciense, gracias por los regalos, gracias Rosa Maris por los regalos. Si por aquí rima, yo quiero estar en el grupo de Telegram. Mándame mensaje personal porque no puedo pegar el link o no puedo pegar el enlace aquí. Entonces si gustas mandarme mensaje personal, ya ahí te podemos agregar. Apenas se acaba de formar ese grupo, entonces no hay muchos seguidores. Bueno, pues vamos a contar otra historia, recordando una historia que nos han contado ya hace tiempo. Esta igual es antigua, pero recuerdo que esta historia es del... No recuerdo si es del Estado de México, pero vaya, es una historia mexicana. Y tiene que ver con una situación de La Llorona. Aquí nosotros hemos contado bastantes experiencias de La Llorona y situaciones así por el estilo. La historia que nos contaba esta persona es porque se dedica a ser parte de los cuerpos de seguridad de México. Como tal se dedica a ser policía. Entonces, en este momento esta persona cuando nos contaba su relato, dice que él patrullaba una zona muy en específico, que era como una ribereña. La ribereña como tal se encontraba dividiendo una zona de un pequeño poblado o de una pequeña comunidad. Entonces, esta persona relataba que esa era como que una de las partes que casi nadie quería pasar. Tanto personas en automóviles como personas caminando, hasta el mismo transporte privado como lo que es Uber, lo que es Didi, lo que son los taxistas, no querían pasar por esta zona. Pero no porque hubiera algún tipo de situaciones complejas, ¿no? Sino porque realmente era una situación en donde las personas ya habían tenido experiencias con este tema. Este policía nos decía que no tenía como tal muchas creencias en situaciones paranormales y que por lo regular las leyendas de La Llorona siempre eran sumamente extrañas, ¿no? O sea, leyendas en donde escuchabas el grito de ¡ay, mis hijos! Y temas como esos, ¿no? Y él pensaba que este tipo de historias o estas leyendas pues eran más que nada inventadas o situaciones así. Pero relata que él al ser una persona de ese estilo pues siempre pasaba por este lugar y no le habían pasado muchas cosas, ¿no? Hasta que llega un momento en el que relata que como él estaba trabajando de 24 por 24, o sea, no trabajaba todo el día y temas como esos, ¿no? Sino que él trabajaba de 24 por 24. Él entraba hoy a las 7 y salía mañana a las 7 de la mañana y posteriormente a eso descansaba un día completo y volvía a presentarse a las otras 24 horas.
Dice que llegó un momento en el que uno de sus compañeros le empezó a platicar relatos e historias que tenían que ver con ese lugar de la ribereña. Esta persona nos decía que en su historia, pues él no trata de sugestionarse, ni siquiera de hacerse ideas o temas paranormales, no, para nada, sino que su compañero pues siempre le decía cosas así relacionadas con esta pequeña ribereña. El señor nos explicaba a grosso modo lo que sería la estructura de esta pequeña parcialidad en donde él se encontraba pues manejando su unidad. Decía que por un lado solo podías ir en un sentido y entonces por el otro lado también solo había un sentido a cada lado de esta ribereña, donde pasaba un pequeño río. El señor relata que había un puente por el cual él tenía que cruzar para que entonces de esa forma le diera la vuelta a la ribereña y otra vez pues pasara, ¿no? Hacer su rondín en las noches de prevención de ciertas cosas, ¿no? Relata esta persona que llega el momento en el que su compañero le empieza a relatar que en las noches trataba de no tocar ese sector, el sector que pues hacía referencia a la ribereña. Entonces su compañero le decía, pero ¿qué pasa? No, o sea, ¿por qué no quieres ir a ese sector? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues qué tantos problemas tiene. Y le empieza a contar historias, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Es que mira, hay una situación ahí. El otro día cuando yo estaba patrullando, porque ellos patrullan solos, no tienen compañeros, dice que el otro día cuando estaba patrullando, llegó a escuchar un lamento muy largo y tendido, un lamento tan largo que llegó un momento en el que escuchó que el lamento pues obviamente desaparecía poco a poco, pero que en esos momentos el señor sintió un escalofrío bastante fuerte. Relataba que en ese tiempo, pues obviamente ellos hacían sus rondines nocturnos y siempre que tenían sus grupos en donde se avisaba, no avisan, sabes que todo está normal, no hay ningún detalle, acabo de dar la vuelta por ahí, esta persona en sus grupos o en sus radios como tal decía, sabes que hay cosas extrañas que están sucediendo aquí, o sea, hay cosas raras que están pasando. Sus demás compañeros que habían tenido la zona de este sector también comentaban estas historias, ¿no? Historias relacionadas a lamentos, a figuras que se aparecían en un momento o a temas como esos. Pero esta historia es muy interesante por el culmine de lo que le pasó a este oficial de la seguridad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque llega el momento en el que nos platica este señor, que la noche era una noche como cualquier otra, o sea, estaba tranquila, no había ningún problema. Él empieza a dar su rondín y nos relata que llega el momento en el que esta persona prende lo que son las torretas, las luces, para que entonces las personas se den cuenta que pues ahí hay un policía, ¿no? Si hay alguna persona queriendo realizar algún tipo de fechoría, esto previene en cierta medida que pues obviamente no lo haga, ¿no? Por lo que nos relataba esta persona. Entonces, estaba pasando por todas las zonas, las calles de este sector, hasta llegar al punto concreto donde se encuentra la ribereña. El señor relataba que había un pequeño puente de un lado y después unos kilómetros más para allá, había unos metros más para allá, había otro pequeño puente por el que cruzabas también. En ese momento el señor nos decía, yo iba haciendo mi rondín nocturno como cualquier otro día, pero después de un momento a otro empecé a sentirme raro, ahora sí me empecé a sentir extraño. Dice que era como estos presentimientos o sentimientos que tienes en la boca del estómago, que te avisan de algo y que tú dices, ay no, algo no está bien aquí en este momento, o sea, algo te avisa en tu cuerpo, no hay algo bueno aquí. El señor relataba que muchas veces esto le pasaba cuando iba a surgir alguna situación complicada, ¿no? Pero que no le dio mayor importancia por las situaciones paranormales, sino lo hizo estar muy atento a que algo sucediera. Y esto que sucediera pues obviamente tenía que ver con civiles, como tal, ¿no? Relata esta persona que llegó el momento en el que empezó a cruzar por uno de los lados de la ribereña, siguió andando, prendió las torretas y entonces empezó a hacer sonidos con la patrulla radiando a las personas que pues obviamente se encontraban por ahí, ¿no? Empieza a hacer el rondín, llega al punto en donde está más lejano, por lo que relataba, que estaba más lejano de su lugar donde se encontraba dando la vuelta, cruza por el puente del otro lado de la ribereña y relata a esta persona que ya de regreso por este lugar empezó a sentir una sensación de querer orinar. Entonces se le hizo fácil al señor estacionar la camioneta al lado de la ribereña y dijo, bueno, pues aquí, ¿no? Se baja de la camioneta y entonces relata esta persona que lo que él hizo fue alejarse de la ribereña, porque él decía que la ribereña estaba como en inclinación, como en un declive, y abajo se encontraba pues obviamente el río de aguas negras que se encontraba en ese lugar.
Entonces se da la media vuelta de la camioneta, abre lo que son las puertas de la camioneta y entre estas puertas empieza a orinar el señor. Esto pues ya entrada la madrugada, ¿no? Dice esta persona que esto era muy extraño, ¿no? O sea, porque a él nunca le habían dado estas ganas así de orinar tan fuertemente en ese momento. Abre las dos puertas, hace sus necesidades y posteriormente cuando estaba haciendo sus necesidades el señor relata la siguiente historia. Dice que llegó un momento en el que empezó a sentir un frío como de esos aires gélidos completamente fuerte que lo empezó a rodear. Su cuerpo propiamente se empezó a erizar. Él relata que después de un momento su cuerpo que estaba erizándose por completo, a la hora de voltear, por lo de que sería una de las ventanas, relata que él se encontraba del lado derecho de la patrulla, entonces voltea por la ventana y se da cuenta que en la ribereña estaba pasando una silueta. Él no relata como tal que era la silueta de una mujer, tampoco relata que era una silueta con cabello negro, no, solo menciona que era una silueta medio difusa, como blanquecina. Entonces cuando pasa esta silueta en lo que sería este riachuelo o este río, el señor dice que llegó el momento en el que su cuerpo lo empezó a sentir rígido, rígido completamente. Posteriormente a esto el señor se queda completamente sorprendido viendo a esta figura avanzar entre lo que sería el río y ya más adelante la figura empieza a desvanecerse por lo que relata esta persona, pero él no podía moverse, o sea, su cuerpo estaba rígido, le empezó a doler el cuerpo y relata que posteriormente a esta situación llegó un momento en el que el aire dejó de estar gélido, dejó de estar frío, su cuerpo pudo moverse en ese momento y después de eso escucha el lamento y ahí es en donde nos dice de tantas historias que me habían contado de este tema, de tantas cosas que me habían platicado, que cuando escuchas a La Llorona dice que hay mis hijos y temas como estos, nos dice, yo te podría asegurar que no se escucha así. Dice, yo te podría decir perfectamente que este lamento es como de una persona con un sollozo, pero es un sollozo exageradamente largo. Después de que esta figura desaparece, el lamento se escucha a lo lejos. El señor relata que posteriormente a eso, pues obviamente llegó el momento en el que se tuvo que ir a curar. Por eso les digo, se me hace muy interesante esta historia, porque dice que después de esa situación, la mitad de su cuerpo le empezó a doler mucho, empezó a sentir problemas y tener problemas para caminar, o sea, situaciones así. No dejó de caminar, no se puso rígido en algún momento, simplemente la persona pues obviamente ya tenía problemas, ¿no? Sus músculos se pusieron tan tensos en ese momento que pues tuvo que ir a curarse. Entonces, ya después de esta situación, pues ahí es en donde nos relataba su experiencia, ¿no? Por lo regular este tipo de personas, para todos los que son antaños en el canal, saben que yo fui una persona que estuvo muy ligada con... No pertenecía al cuerpo, ni a ninguno de esos cuerpos, ni la Sedena, ni la Semar, pero sí estuve ligada con muchas personas de ese rubro. Entonces me han contado bastantes historias que ellos ven en la carretera, situaciones así sumamente interesantes, porque ellos son personas que trabajan mucho de noche. Entonces, situaciones que han pasado, que han visto, que han vivido, temas como esos en accidentes, temas como esos en la carretera, situaciones de estos policías que se llevaron a una supuesta bruja, cuando entraron a la casa vieron líquido hemático regado en muchos lados, también vieron pues producto óseo puesto en cubetas, o sea, situaciones así, ¿no? Cuando la remiten a lo que sería seguridad pública para que pues obviamente la señora sea puesta a disposición como tendría que ser puesta a disposición de cualquier forma, bueno, pues ellos relatan que después de esa situación jamás nunca volvieron a enterarse nada de la señora. Esta era una señora que vivía en una vecindad. O sea, nos han platicado historias muy buenas. Los policías que entraron al cementerio, ellos también. Este policía era de esos de esas cosas no existen. Y para en las noches descansar, porque se supondría, digo, se supondría, pero pues vaya, somos seres humanos y al final de cuentas no aguantamos mucho tiempo en friega, se podría decir, ¿no? O sea, haciendo mucho desgaste físico. Estos policías también nos relataban que se iban a dormir, fíjense, se iban a dormir después de las 3 de la mañana para descansar un poco y después levantarse y dar el rondín nuevamente por su sector, pero ellos iban a dormir y acomodaban su unidad en lo que sería un cementerio de una comunidad o de un municipio, ¿no?
Entonces, un día uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría saber si todo esto que cuentan de los cementerios, pues es real, ¿no? Se meten al cementerio y pues los asustan. Todas estas historias, todos estos relatos ya los contamos. Ya están en YouTube, ya están en Spotify, ya están en muchos de los lugares que pues obviamente tenemos como redes sociales. Entonces no te olvides de seguirme en esas redes sociales. Ve, sígueme, déjame un comentario ahí y pues manda saludos, ¿no? El día de hoy ya llegamos al término de estas historias, agradeciéndole a todos y cada uno de los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por encontrarse conmigo este domingo para disfrutar de este pequeño en vivo de relatos, historias, mitos y leyendas. Permítanme un segundo. De relatos, historias, mitos y leyendas, ¿no? Que pues estuvimos aquí. La verdad es que siempre me la paso bastante bien aquí con todos ustedes contando estas historias y contando estos relatos porque son sumamente interesantes. Yo creo que a todos los que nos encanta el tema paranormal, siempre vamos a encontrar estas situaciones muy interesantes, ¿no? Siempre vamos a encontrar estas historias igual de esa forma. Entonces, pues bueno, dice por aquí Laura. Hace poco escuché un silbido entre el aire y fue extraño, la verdad. Feliz domingo, me relajé un rato, ando con... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kirei? No, ¿cómo crees? Les voy a pasar una lista de música de Spotify para que se activen, para que se les quite la depresión. ¿Ya escuché? A ver, yo no sé a qué se refiere, dice. Yo la escuché a... Ah, ya. En Cahuacán, hace un par de años. Mi hija, el taxista y yo la escuchamos. Es que sí hay muchas historias de este tipo de temas, ¿no? De lo que sería La Llorona. Yo la escuché y me quedé escuchándola. ¿En qué momento decía, ay, mis hijos? Y nada. Es verdad, yo nunca había escuchado más que historias, pero la escuché y esos gritos es un quejido feo. Justamente es un quejido feo. A ver, chicos, de todos los que andan aquí, ¿alguien quiere subir aquí a Biografía del Misterio a contar algún relato, alguna historia? Pueden aprovechar en este momento para contar alguna historia, algún relato. ¿Qué tal, Eva? ¿Sí? ¿Qué crees que ya llevamos aquí un ratito comentando las historias, los mitos y las leyendas? Pero si alguien quiere animarse a subir a contar sus experiencias aquí en Biografía del Misterio, adelante, es bienvenido una persona para cerrar con broche de oro esta tardecita de historias, mitos y leyendas. Yo quiero contar mi historia, un par de historias más. Sí, ya tenemos una solicitud por aquí de la Diabla. Ya nos mandó su solicitud, entonces vamos a subir a dos personas. Nada más dos personas, que serían la Diabla y de... Vamos a subir a tres, ¿qué les parece? Solo tres personas, ya nada más. Michelle Ramírez, la Diabla y también a la Romerito. A la Diabla y a Michelle Ramírez, que son personas que ya conozco. Pues adelante, ya saben cómo es la dinámica. 18 minutos para que puedan contar sus experiencias. Yo les pongo el crono y ya posteriormente a eso, pues ustedes se encargan de contarnos sus experiencias. ¿Qué les parece? Entonces, malita Michelle, mándame la solicitud para que ya la tenga yo aquí. Saludos para el 4022 y también para Christy. Muchas gracias, bienvenida a la familia. Vamos a aceptar la primera que tenemos de la Diabla. Vamos a conectar con ella para que nos cuente sus experiencias y ya posteriormente a eso, pues vamos a escucharla. Por aquí debo de tener el crono y esperando a que se conecte con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bastante bien, bastante bien. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá justo hoy me acordé me acordé de dos historias que me pasaron a mí a través de las redes sociales. Una es más o menos como que todavía está en este plano y la otra es una persona que aparentemente se quiso conectar con alguien y no está más en este plano. Por ahí muchos saben de Facebook, que hay un ítem que dice Facebook Parejas. Yo me hice como un perfil ahí para poder conseguir amistad, gente para charlar, etc. Un día stalkeando perfiles, me aparece el perfil de una persona que me parecía muy,
muy agradable de una persona, de un chico. Con este chico nos empezamos a hablar, pero era como que nunca congeniábamos el horario. Yo le dejo mi número de teléfono y digo, si a vos te gusta o quisieras hablar conmigo y te va para una amistad, te dejo mi número de teléfono. Esta persona al día siguiente me manda un mensaje por WhatsApp, empezamos a entablar una amistad y con el correr de los meses yo me empiezo a dar cuenta que había cosas que estaban como muy trabadas en mi vida que se habían empezado como a mejorar. Entonces, un día haciendo así como medio como un chiste a esta persona, yo sin decirle que yo era bruja, que era santera y XXX porque no sabía cómo lo iba a tomar, le agarro y le comento, qué raro, le digo que desde que vos apareciste hay ciertas cosas que se me empezaron a destrabar. Entonces me agarré y me dijo, ya todo va a empezar a acomodarse mejor las cosas y se te van a empezar a dar mejores las cosas. Cuestión que con el tiempo, ya acostumbrados a estar mucho tiempo así desvelados en la noche hablando por WhatsApp, un día me quedo dormida y en el sueño yo lo veo que él estaba parado en la puerta de mi habitación y que entraba a mi habitación, se sentaba a los pies de mi cama y me decía, vamos, despertate, vamos, me decía. Y cuando me despertaba, tenía un mensaje de él en el WhatsApp. Y cuando yo le respondía, le dije, me desperté porque te vi en un sueño, y él me agarró y me dijo, pensé que nunca me ibas a poder ver. Y ahí fue cuando él me dijo, vos sos bruja, ¿no? Vos sos santera. Y yo le dije, sí, ¿cómo sabes? Y me dice, porque si realmente no lo fueras, no me hubieras podido ver en el sueño. Con el tiempo él me contó más o menos que también tenía la misma religión que yo y empezamos a entablar hasta el día de hoy una amistad. Y cada vez que queremos comunicarnos entre nosotros y por ahí no podemos a través de WhatsApp, él me enseñó a mí cómo hacerlo a través de los sueños. O sea, a través de los sueños nos comunicamos, yo me puedo comunicar con él y él conmigo. Y la siguiente historia me pasó el año pasado. Conocí también a través de la misma plataforma, también el perfil de otro chico. Entablamos así una amistad, qué sé yo, y este chico me dice a mí que me quería conocer personalmente. A lo cual yo le digo, bueno, mira, en el mes de febrero yo tengo vacaciones, mis hijas se van con su papá, así que yo estoy sola en mi casa, pero yo justamente le digo, estoy planeando un viaje. Le digo, ¿te coparía? Le digo, ¿coparte en este viaje? Sí, dale, vamos a mitad y mitad con los gastos y tal. Bueno, resultado que yo le comento dónde voy, le mandé a través de WhatsApp el lugar, a ver si le gustaba y tal. Y el chico me agarra y me dice, mira, como vamos a ir en tu auto, lo que vamos a hacer es, yo pago la estadía, y vos pagás el combustible para poder ir hasta el lugar. Del resto me encargo yo. Bueno, dale, bárbaro. Seguimos hablando, entablando una amistad, qué sé yo. A mí me había empezado a llamar la atención, como él era muy cariñoso y tal. Y un día antes de que llegara a mi ciudad, porque él vivía en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, yo vivo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estábamos, ponele, como a 2 horas y media de distancia, el lugar donde él vive, de donde vivo yo. Así que él se tenía que venir en un colectivo, en bus, hasta mi ciudad, y de mi ciudad, o sea, yo lo pasaba a buscar por la terminal de bus y de ahí nos íbamos de vacaciones. Resultado que el día anterior a que tenga que venir, él me agarra y me dice, mira, no voy a ir mañana porque se me complicó algo con una máquina del trabajo, tengo que solucionarlo. Así que no voy a ir mañana, voy a ir pasado mañana a tu casa. Bueno, dale, bárbaro. Llega la fecha, a la mañana temprano le mando un mensaje dándole los buenos días y que me avisara cuándo se había tomado el bus, así yo estaba atenta para ir a buscarlo hasta la terminal. Resultado que esta persona me dice que ok, son las 10, son las 11, son las 12, son las 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la tarde y esta persona dejó de contestar por WhatsApp,
no atendía llamadas, las llamadas no le entraban. Ya unos meses antes, él me había pasado la ubicación de la casa donde él vivía y me dice que él vivía con sus tíos. Bueno, sigo insistiendo, llamando, no contesta, no le llegan los mensajes, las llamadas, nada, me empezó a preocupar. Dije, es raro que una persona que ya pagó todo, o sea, ¿cómo voy a hacer que podía desaparecer? Resultado que 2 días después, ya dándome por vencida que no lo iba a ubicar por teléfono, me voy hasta la casa de su tía. Para esto quiero destacar una parte, que él me había mandado a mí un montón de audios a través de WhatsApp. O sea, tenía un montón de audios donde se escuchaba a él hablar. Y se lo escuchaba claro, o sea, no se escuchaba ni desperfecto ni nada. Voy a la casa de su tía, empiezo a preguntarle a los vecinos, qué sé yo, los vecinos me empezaron a mirar con cara rara, como onda, como, ¿qué estás preguntando? O sea, entonces me señalan dónde es la casa, voy, toco timbre, y cuando le pregunto a la señora que me atiende por esta persona, me agarra y me dice, ¿qué dijiste? Estoy buscando a tal persona, íbamos a ir de vacaciones y tal, y no sé qué, y no me contesta el teléfono, no sé nada. Y en ese momento él me agarra y me dice, pero él falleció el año pasado, me dice. Y como que yo en el momento como que quería reaccionar, pero no podía, y yo digo, pero ¿cómo? O sea, no puede ser, le digo, si yo tengo conversaciones con él en WhatsApp. No, me dice, él falleció, dice, se trastabilló, cayó adentro de una máquina, porque él trabajaba en una fábrica textil, cayó adentro de una máquina textil. Y era como que yo estaba tratando de captar lo que estaba pasando y lo que esta persona me decía. Y yo le digo, pero no puede ser porque yo tengo WhatsApp con él. Yo estoy segura que tengo WhatsApp con él. Y creo que me habrá visto que ya, o sea, como que estaba tan desentendida de lo que estaba pasando, que esta persona me agarra y me dice, vení, pasá, toma un vaso de agua, relájate. Y yo le decía, pero no puede ser porque yo tengo WhatsApp, yo si quieres te muestro los audios. O sea, yo jurándole y perjurándole que yo tenía esos audios y ese chat con él hacía meses. O sea, ponele que desde que empezamos a hablar hasta que yo le había ido a buscar, ponele que había pasado 3 meses. Y nunca habíamos dejado de hablar. Tenía audios en el WhatsApp. Entonces, le agarro y le digo, pero mirá, tengo audios. Y entonces me dice, es que yo no sé si me estás tomando por tonta o realmente me estás diciendo la verdad. No, mirá, le digo, te muestro, busca la conversación. Y yo tenía como ciertos audios en donde él me hablaba y me decía así como cosas súper bonitas, los tenían destacados en el WhatsApp, en la conversación. Entonces yo le agarré y le dije, escucha estos mensajes. Y me dice, es la voz de mi sobrino, me dijo. Y entonces yo le dije, mire que me escribió, qué sé yo, me dice, su teléfono desde que falleció, debe hacer como 8 o 9 meses que está apagado. Nunca se nos dio por prenderlo ni nada. O sea, ¿cómo es que llegó estos mensajes para vos? Y bueno, nunca supe después qué es lo que bien pasó, más que lo que ellos me contaron muy por arriba. Y me volví a mi casa, o sea, totalmente como desconcertada, y hasta el día de hoy, que ya pasó 1 año y 1 mes, y sigo teniendo esa conversación guardada en mi WhatsApp, en donde esta persona que no está en este plano me habla y me manda audios. Oye, la verdad es que esa es una historia sumamente buena, ¿eh? Muy pocas veces se habla de cómo se contactan estos seres con nosotros, y esta de lo que sería por teléfono está muy buena. Muchas gracias por contárnosla. Una preguntota. Sí. Bueno, ya para las personas que pues obviamente se enteraron que tú te dedicas a cierta rama de este tipo de cosas, de temas como estos del conocimiento, si alguien se acercara contigo diciéndote, oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías ayudar con ciertas cosas, a ver ciertas cosas? ¿Tú podrías hacerlo? Sí, sí, Ok. sí, porque por el don que tengo de la clarividencia y la clariaudiencia. Abro portales, hago un ritual con velas y
pido a mis entidades, pido a mis ángeles, pido a quienes me acompañan que me den claridad y respuestas. Y en base a eso puedo ver imágenes, como dije la vez pasada, veo imágenes como si fuesen... ¿Se acuerdan que antes las películas eran como en un rodillito y se veía como que parpadeaba la imagen? Bueno, así, veo imágenes continuas que parpadean dentro de mi cabeza y es cuando ahí yo puedo ver o puedo percibir lo que realmente quiere saber la persona. O cuando hay personas que no son de este plano, también los veo a través de esa misma manera. Fíjate cómo es de interesante. Pues muchas gracias. Fíjate que lo único que no sabemos de ti es tu nombre en concreto, o no sé si esté bien así que nos referíamos a ti como la Diabla. Sí, todo el mundo me conoce como la Diabla. En realidad mi nombre es Micaela, pero me dicen la Diabla desde muy, muy chiquita. El apodo me lo puso mi padre, porque como ya lo había comentado la anterior vez, desde muy chiquitita tuve este presentimiento y esta habilidad de decir quién eran los que iban a estar en este plano, quiénes no, y tal. Entonces es como que mi papá decía como que sos la Diabla, o sea, vos viniste a jalar los pies a todos, en modo de chiste. Entonces, por eso el coso. Pero mi nombre es Micaela. Ok, Micaela, pues muchas gracias por habernos contado tus experiencias sumamente interesantes y muy buenas. Ya sabes que eres bienvenida cuando tú gustes, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, chicos. Que tengas un excelente día, cuídate. Gracias, igual para ustedes. Bendiciones a todos. Gracias igualmente, bye. Fíjense qué interesante, ¿no? Todo este tipo de temas. Hace un tiempo subió una persona, todavía tenemos otras historias sumamente fuertes e interesantes que ahorita me hizo recordar Micaela. La verdad es que hay muchas historias muy parecidas con algunas connotaciones diferentes o motes o ciertas cosas que las hacen únicas, ¿no? Y recuerdo mucho una de un señor que también tomó unas fotografías con una chica de la cual se enamoró en una salida de verano. Esto pasó ya hace bastantes años. Y también una historia que manda una chica ya esto hace bastante tiempo. Su novio se fue a Playa del Carmen a celebrar, no recuerdo si alguna situación de despedida de soltero de su primo o de alguien de ellos. Entonces en esa salida desviven al novio con una llave. Fíjense nada más la pericia de las personas, ¿no? Con una llave de un automóvil desviven a este muchacho haciéndole heridas punzocortantes con una llave y la chica empieza a tener como contacto con él, o más bien deja de perder el contacto con su teléfono de este muchacho y posteriormente siente como algo extraño, ¿no? En ella. Ya después de unos días se entera, van al ¿cómo se le llama esto? Al sepelio, al velorio de lo que sería su novio, y ahí es en donde se entera como es que este muchacho pues había trascendido en una riña de un bar. Piense nada más, ¿no? Qué difícil estas situaciones. Pero siempre hay historias sumamente interesantes. Y el otro señor nos contaba que de hecho tenía creo que las fotografías por ahí botadas en donde sucedió todo esto. Vamos con la Romerito que ya nos está esperando. Ya saben, entonces tenemos por aquí el crono. Del crono, pues obviamente ya nada más sería cuestión de ponerlo. 18 minutotes para todos los que van a subir. Listo. Um, Hola, ¿cómo Hola, buenas estás? tardes, ¿me escuchan bien? Claro que sí, te escuchamos bastante bien. Bienvenida, ¿eh? Ok, súper bien, saludos para todos. Y pues bueno, estas historias que voy a contar a continuación no son mías personales, son historias de personas familiares muy cercanos a mí y pues tienen que ver con la brujería. Y digamos que los efectos negativos que tienen tanto en nosotros como en la generación, o sea, las personas que practican la brujería, pues de repente no se dan cuenta en cómo pueden afectar a sus hijos, a sus demás familiares y pues a sus generaciones. Entonces, pues comienzo con una historia, algo que le sucedió a mi mamá. Eh, Estaba yo muy pequeña, entre los 6 y 8 años. Mi mamá se hizo muy amiga de una señora que era esposa de un señor que trabajaba en la misma hacienda que mi papá. Bueno, ya lo había dicho en las historias anteriores, que hubo un entonces en que vivimos en una hacienda que tenía
diferentes casas donde vivían los obreros que trabajaban ahí con sus familias, y casas muy antiguas, casas que tenían historias muy perturbadoras y que de repente pues en ese entonces desconocíamos. Resulta que mi mamá se hace muy amiga de esta señora, obviamente de diferentes casas. Esta señora visitaba a mi mamá, empezó a llevársela muy bien. Mi mamá es de las personas que no suele confiar mucho en otras personas, que no suele tener amistades, pero de alguna manera u otra pues empezó una cercanía con ella, y mi mamá comenzó a notar cosas extrañas, como que ella llegaba a la casa en las tardes antes de que mi papá llegara del trabajo. Bueno, mi mamá comenzó o sea, debe ser que notó intenciones de ella o algún gusto hacia mi papá, alguna atracción, y comenzó a sentir celos. Cuando mi mamá ya le empezó a demostrar a ella como que se alejara, que hasta ahí llegó la amistad, ella seguía llegando a la casa, y un día se roba una cadena de oro que era mía, que me habían dado de bebé. Mi mamá la tenía colgada como en algo que estaba cerca de un apagador de bombillos, pues, un apagador de un foco de una habitación. Bueno, ella agarra la cadena y no cerró, o sea, la cadena tenía un dije que era un Cristo. Ella cerró la cadena y el Cristo, el dije, lo tira en el jardín que tenía mi mamá. Bueno, mi mamá a las horas se da cuenta: Andrea, ¿dónde está? Me dice a mí, yo soy Andrea. Andrea, ¿dónde está la cadena que no está ahí donde yo la cuelgo? Yo no sé, de verdad, no sé. Me dice, la única que estuvo acá fue la catira, decían la catira a la señora. Esta señora era la única que había estado ahí, y sí, mi mamá comienza a buscar la cadena por todos lados. Cuando vamos a la parte del jardín, ella consigue el Cristo sin la cadena. Ok, mi mamá va a la casa de la señora, le dice un montón de cosas, bueno, casi se agarran a golpes. Hubo ahí un encontrón muy desagradable. Y le reclama a mi papá. Bueno, no sé, en esa discusión no estuve presente porque mi mamá fue a la casa de ella y no me llevó, pero ahí como que salieron a relucir algo así como una relación cercana de la señora con mi papá. Bueno, ¿qué pasa? Que esta señora agarra tanto rencor por todo esto que ella acude a la brujería para hacerle daño a mi mamá. Recuerdo que mi mamá se levantaba en las madrugadas llorando. Ella decía que ella escuchaba voces que venían de la calle en la madrugada, que escuchaba que la llamaban, pero unas voces muy terroríficas. Mi mamá se comienza a demacrar. Ella de por sí es delgada, pero se comienza a adelgazar demasiado. No comía, bueno, estaba muy mal. Ella desesperada le decía a mi papá que no entendía lo que le pasaba. Bueno, sucede que al poco tiempo yo tenía una perrita poodle, muy hermosa, la quería mucho, y esta perrita comienza a enfermarse también. La perrita comienza a adelgazarse, se le comienza a caer su pelaje. Cuando ella empezó a verse, o sea, se le veía más piel que cabello, pues que pelo de perro. Empezó a botar como un aceite maloliente, un líquido aceitoso, una cosa muy fea de su piel. Y muchas garrapatas comenzaron a aparecer en la casa. Donde la perrita se recostaba, dejaba muchas garrapatas, pero lo extraño era que no se le veían garrapatas, ¿sí me entiende? Porque estaba quedando casi pelona. Y muchas garrapatas por la casa. Cerca había un señor, en una hacienda cercana. Este señor sabía era como un curandero, no sé cómo le dice, una persona que también tenía conocimiento como hacía oraciones para sanar, era lo que hacía él. El señor pasa un día y mi mamá lo llama, le dice, ya la perrita estaba que se moría, pues ya se veía que ya estaba, que se moría. Yo muy triste por mi perrita. Mi mamá le dice, señor Alirio, usted me podía hacer el gran favor de revisar el animalito y ver si le hace una oración para ver si lo sana. Bueno, el señor lo revisa, le dice a mi mamá, mire, Carmen, yo lo voy a hacer, pero usted tiene que tener fe. Eso siempre le decía él, que
Él sanaba, pero sí tenía fe. Entonces, sí, él hace unas oraciones y la cuestión le dice, mire, Carmen, tiene que, porque mi mamá le explicó, le dijo, mira, lo que le está pasando a la perrita también me está afectando a mí. O sea, yo también me estaba adelgazando, algo me estaba torturando, me estaba sintiendo mal. Este, Le dijo él, mira, Carmen, yo le voy a decir algo, usted tiene que acudir donde una persona que sepa de eso para que revierta eso, pues tenía que ir también a un brujo, pero que se tratara de sanar ella, pues de que la ayudara a que eso que le habían puesto se eliminara o se fuera. Bueno, sí, gracias a Dios, la perrita ya a partir de que el Señor le hizo estas oraciones, ella comenzó a sanar. Bueno, mi mamá va al brujo, y mi mamá, bueno, de ahí no supe más, de verdad que sí, pero mi mamá sí, ella sí dice que ella sintió mejoría. Y este brujo le dijo a ella que si ella quería devolverle ese mal que le hicieron a esa persona que se lo hizo, porque mi mamá de repente tenía las dudas y le preguntó que quién era la persona y o sea, esa persona le mostró tal cual, le explicó que era esta mujer. Bueno, pasa si ya mi mamá tenía como que esta mala experiencia, ya tenía este conocimiento, ya había acudido a esta persona, pasan un par de años y pasa con una tía, pero no es esta tía que le hacen, sino que ella lo hace. ¿Qué sucede? Que esta tía comienza a tener problemas en su relación con su esposo, tenían 2 hijas, este señor la estaba engañando, se enamora de otra mujer, esta mujer se lo quita prácticamente. Y mi tía estaba muy dolida, tenía sus hijas aún, pues él no le pasaba a sus hijas, tuvieron problemas legales y todo. Mi tía estaba tan dolida, de verdad tan dolida, que ella decidió acudir igual al brujo para que el brujo le ayudara a volver a su esposo, a su ex esposo, mejor dicho. Bueno, sucede que bueno, yo no conozco, carezco de conocimiento, nunca he ido a un brujo y pues de verdad también respeto a las personas que creen en estas cosas y que acuden o que lo practican. Mi tía le pidió un maleficio para acabar con la vida de la señora que le había quitado su esposo, lamentablemente. Bueno, ella le comenta a mi mamá, le dice, mira, Carmen, ellas son tías, o sea, es la tía de mi mamá. Tienen mucha cercanía, mucha confianza. Ella decide contarle a mi mamá. Le dice, Carmen, ¿será que usted me acompaña al cementerio? Porque el brujo me dijo que yo tengo que enterrar esto. No sé qué era, de verdad desconozco qué era lo que ella tenía que enterrar, pero mi tía le dice, lo que pasa es que tiene que ser la tumba de una persona cercana, conocida, familiar, algo así, el brujo le había dicho eso, me había exigido que tenía que ser una persona conocida. Mi mamá le dice, pues la única tumba a la que yo le puedo recomendar es la de la abuela de mi mamá, o sea, mi bisabuela, que ya había fallecido. Y sí, ellas se van anocheciendo. O sea, estoy contando en base a lo que me contó mi mamá, me lo contó no hace ni 5 años tampoco. En base a esto, bueno, mi mamá va con ella al cementerio, entierran esto a los pies, pero el brujo que le especificó que tenía que ser a los pies de la tumba de la persona. Ahí enterraron eso. Desconozco qué era, pero ahí lo enterraron. No pasó ni un año que esta señora falleció. Los médicos, o sea, la señora que mi tía quería que falleciera, pues, para que su marido regresara. Ni los médicos se dieron cuenta que fue. O sea, no fue un infarto, no fue un derrame cerebral, no fue ninguna enfermedad. O sea, murió así. Dejó 2 niñas huérfanas porque ya el esposo de mi tía había tenido 2 niñas con ella. Yo la llegué a ver y de verdad que era una señora que se veía saludable, robusta, se veía bien. ¿Qué pasa? Que después viene, como quien dice, lo que mi tía hizo, comenzó a pasarle factura, pero con sus hijas. Cuando ya murió la señora, ya pasó un tiempo, el esposo de mi tía no volvió con ella, sino que se fue con otra señora, conoció otra señora, se fue, hizo su vida. La hija de mi tía se casa, consigue un buen esposo, forman un lindo hogar,
y decide que quiere tener hijos. Ella queda embarazada y como a los 6, 7 meses de gestación, o sea, todo iba normal, el médico le dijo que iba a tener una niña, o sea, que iba sana la niña, que todo iba a estar bien. Resulta que ella dice que ella se siente mal, mi prima, pues la que está embarazada, que ella se siente mal, que el bebé comenzó, o sea, que ella sentía que no se movía, que, bueno, en fin, que va al médico y sí, la bebé estaba muerta. O sea, el médico le dijo súper extraño porque ella hace poco había ido a revisarse y su embarazo iba bien y había muerto. Se la sacan, le hacen estudios, según y que la bebé le había dado como una especie de paro cardíaco dentro del vientre de ella. Bueno, no pasaron ni 2 años, ella volvió a quedar en embarazo. Ya tendría como 8 meses de gestación, o sea, ya estaba muy cerca a dar a luz. Y la bebé, ella dice que igual se sintió un poco mal y que la bebé se le empezó a mover de una manera muy extraña. Ella, incluso ella misma dice que era como si el bebé por dentro estuviera como poseído, porque ella dice que era una cosa descomunal cómo se movía el bebé y ya cuando dejó de moverse, ella acude al médico y igual ya había fallecido la nena y que según le dijo el médico que le había dado como una especie de convulsiones dentro del vientre. Mi mamá que me dice a mí, bueno, mi mamá me cuenta, ahí fue cuando mi mamá me cuenta esta historia, me dice, Andrea, ¿sabes qué? Yo te voy a decirle a su tía que vaya al cementerio y desentierre eso, o que busque la manera de revertir ese mal que ella hizo, ese mal que ella le hizo a la señora, porque eso es como una maldición que pagó su hija. Y su hija menor igual, su hija menor sí logró tener una niña, pero pasó unos años, trató de tener un bebé y lo perdió como de primo. Entonces, esas eran mis historias. Oye, esta historia está bastante fuerte, más que nada por la situación de tu tía, ¿no? Fíjate que una última pregunta ya nada más me gustaría hacerte. Andrea, ¿verdad? ¿Me dijiste? ¿Sí? Ok. ¿Tú qué crees? ¿Crees que es bueno regresar el mal que te hacen? ¿O dejarlo así nada más al karma, a la vida, las cosas así como son? Considero que hay que, o sea, no sé, considero dentro de mí de que si sanaría un mal que me hacen, yo prefiero que o Dios o la vida o el karma se encargue de pasar factura porque todo lo que uno hace mal en esta vida lo paga. Si es que a veces se nos hace fácil, ¿no? Pero sí es complicado. Bueno, pues muchas gracias Andrea por habernos acompañado en esta mañana, en esta tarde, perdón, de historias y de leyendas. Gracias por tu participación. Ya sabes que eres bienvenida igualmente, como la otra ocasión, las veces que tú quieras para contarnos más experiencias. Ok, igual, muchas gracias. No, pero de que tengas un excelente día. Cuídate, Andrea. Sí. Qué interesantes experiencias. Por eso me causa mucha curiosidad eso, ¿no? O sea, las personas que ustedes creen o que ustedes qué creen. ¿Es bueno regresar ese mal que te hacen? O sea, a quién le gusta que le hagan el mal, ¿no? Pero ustedes lo regresarían si le hacen algún tipo de daño a su familia, si le hacen algún tipo de daño a alguien querido para ustedes mismos. ¿Regresan el daño como tal? Vamos a aceptar la última del día de hoy, que sería Michelle, que nos estuvo esperando ya aquí. Agradecerle mucho por la espera. Vamos a poner el crono, que sería de 18 minutos para todos. Así que, hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿sí me escuchan? Claro que sí, te escuchamos bastante bien. Bueno, pues yo vengo a contarles pues dos historias que me pasaron a mí, una personal mía y una sobre mi hermana en la casa de mis papás. Pues me les voy a contar la mía. Pues resulta que mis papás ya llevan de 15 años viviendo en la casa en la que ellos viven ahora. Porque yo ya hace 2 años que yo me separé pues de mi familia, o sea, me independicé, me junté con mi pareja y en ese transcurso esto
tiene ya que pasó hace como unos 6 años, cuando yo estaba en la preparatoria. Entonces, pues yo siempre era de las personas que prefería hacer las cosas en la noche. Entonces, cuando a mí me tocaban que hacer mis quehaceres, cabe recalcar que cuando dice mi papá, nos cuenta que cuando nosotros llegamos a esa casa, mi papá compró la casa a terceros. Entonces, cuando papá llega y empieza a limpiar, porque papá siempre ha sido de esos que echan quemostas en el techo, bendicen la casa y todo eso, resulta que dice mi papá que cuando él sube al techo, encuentra un ataúd de muertos en la parte de arriba del techo de la casa. Hay un ataúd, dice papá que era completamente negro el ataúd. Dice que era muy elegante, pero que a la vez estaba ya muy desgastado. Entonces dice mi papá que él por curiosidad, él lo abre. Y adentro del ataúd se encontraban 3 bolsas, una negra, una roja y una como color verde, transparentosa. Entonces dice mi papá que cuando él abre el ataúd, o sea, despide un olor muy fuerte, putrefacto. Entonces dice mi papá que para él no asustar a mi mamá, él se va en la noche. Cuando estábamos viendo todavía con mi abuela, él se va en la noche y empieza a destrozar el ataúd, y ahí por donde yo vivía hay un arroyo, o sea, literal un arroyo donde la gente, pues ya ven que van, tiran la basura y todo eso. Entonces dice mi papá que a él se le hizo fácil deshacer el ataúd y irlo a tirar. Entonces desde ahí empezaron a suceder, o sea, cosas extrañas en la casa. Se escuchaban ruidos, risas, llantos, que arrastraban cadenas, botaban canicas. Entonces, como que nos acostumbramos nosotros a vivir con eso, y pasó el tiempo hasta que yo llegué pues ya a mi etapa en donde yo estaba ya en la adolescencia, que fue cuando ya entré yo a la preparatoria. Entonces yo llego a mi casa y me dice mi mamá: mija, te toca lavar los trastes y recogerme la cocina, porque tu hermana ya trapeó, ya hizo los demás deberes. Entonces a ti te toca lavar los trastes de la noche. Y yo le dije: sí, mamá, está bien. Termino de hacer mi tarea y me pongo yo a hacer lo que falta. Entonces, pues ya, o sea, yo dejé pasar el tiempo y yo me senté a ver la televisión un rato. Entonces mi mamá ha sido una persona muy estricta, siempre. Entonces me dice a mí mi mamá: si no lavas los trastes, no te voy a dejar ir al gimnasio. Entonces yo le dije: no, sí, mami, no pasa nada, o sea, yo ahorita los lavo. Entonces sucede que ya eran como las 12 de la noche. Las 12, entonces yo seguí viendo una serie y me quedé ahí hasta las 2:30 de la noche. Entonces ya vi yo la hora y dije: ya es muy tarde, deja, pongo a lavarme los trastes. Entonces, ahí en la casa de mis papás, está la cocina y luego está el baño. Entonces me pongo yo a lavar los trastes y, o sea, no hacía ni viento ni nada, o sea, no estaban las puertas abiertas ni una ventana. Y en ese entonces en el baño no había puerta porque se había caído. Entonces mi papá le puso una cortina. Entonces yo estaba lavando los platos y los trastes y empezó la cortina a moverse sola. Entonces yo era de las personas que se pone, siempre que va a hacer algo, o sea, se pone los audífonos y nada más, o sea, se pone uno y deja los otros. Entonces estoy yo lavando los platos y se empieza a mover la cortina para atrás, para adelante, para atrás y para adelante. Para ese entonces yo ya había sentido un escalofrío por la espalda. Entonces yo volteo hacia atrás y veo cómo se empieza a balancear la cortina. Y pues yo dije: ay, no, es normal, no pasa nada. Entonces ya después yo me puse a seguir lavando los trastes y no le tomé importancia. Hasta que ya terminé yo de lavar los platos y empiezo a comer todo. Entonces mi casa siempre ha sido muy oscura, la casa de mis papás. Entonces yo nada más estaba con los spots de la cocina prendidos. Entonces ya empiezo yo a apagar los spots
de la cocina y, o sea, literal es negra la casa, entonces no se veía nada. Entonces, cuando apago yo el foco y empiezo a caminar hacia mi habitación, escucho cómo se mueven los trastes. Y yo me regresé y dije, pues, ¿por qué suenan los trastes? A lo mejor ha de haber algún animal. Entonces me asomo y no hay nada. Entonces vuelvo a apagar el foco y avientan un cuchillo hacia mis pies. Y estoy hablando de que los cuchillos estaban hasta mero abajo. O sea, muy, muy abajo. Entonces me regreso y pongo el cuchillo en su lugar. Y la típica de todo mexicano va a chingar de quien sea. Y pues me metí. Y cómo se llama. Y luego después vuelvo a dejarlos esto y se escuchan los trastes bien fuerte, o sea, muy fuerte. Y volteo yo para atrás y en el arco de la cocina, pues se alcanza a ver una sombra gigante, enorme. Y yo nada más veía dos puntitos amarillos, o sea, en esas sombras. Entonces, ahí fue como que yo me helé, o sea, me quedé helada y se me cayó mi celular con la lámpara hacia arriba. Entonces estoy hablando de que el tramo de mi habitación a la habitación de mi mamá, a mi habitación, mía y de mi hermana, o sea, no es mucho. Entonces yo me quedé pausada y yo vi cómo empezaba a acercarse esas sombras de mí y yo me empecé a arrastrar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llegué a la puerta de mi cuarto y la azoto muy fuerte y dice mi hermana, se despierta mi hermana y me dice, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás sudando? Porque vienes, o sea, pálida. Estoy hablando de que yo soy tez aperlada, pues yo iba pálida, pálida. O sea, hasta los labios los traía blancos. Entonces yo cierro la puerta y me dice mi hermana, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes así? Yo, no abras la puerta. Entonces cuando yo cierro la puerta, se empieza a escuchar cómo la tocan así, o sea, horriblemente fuerte la puerta. Entonces mi hermana se asusta. Y me dice mi hermana, ¿qué está pasando? Porque dice, oye, se metió alguien en la casa. Y digo, no. Entonces estoy hablando que en ese entonces mi hermana tenía como unos 8 o 9 años. Entonces era una niña, literal. Entonces su reacción pues fue llorar. Y yo pues como la mayor, pues fue la protección, ¿va? O sea, de agarrarla y abrazarla. Entonces a la mañana siguiente pues nosotros nos quedamos llorando, o sea, dormidas, con ese sonido tan fuerte. Entonces, yo y mi hermana, pues nos quedamos dormidas. A la mañana siguiente, se despierta mi mamá y nos ve a mí y a mi hermana arrinconadas en la cama. Y me dice mi mamá, pues, ¿qué tienen? Y les digo, y me dice, ¿por qué está tu teléfono aquí tirado en el comedor con la lámpara prendida? Y le contamos a mi mamá lo que estaba pasando. Y nos dice mamá, ay hijas, es que nosotros no les queríamos decir, pero yo ya había visto esa sombra en los pies de tu papá. Y dice mi mamá que cuando ella vio esa sombra, pues que le dio mucho, mucho miedo y abrazó a mi papá. Entonces, cuando llega mi papá de trabajo, le comenta a mi mamá a mi papá que ella no nos había dicho nada de esa sombra que había visto y que entonces mi papá dice, no, entonces este día es más fuerte porque ya se están metiendo con mis hijas. Dice, y yo no quiero que les pase nada. Entonces mi papá empieza a... Dejó el Salmo 91 en la casa y empezó a rociar agua bendita. Entonces ya desde ahí, o sea, como que se calmaron un poquito las cosas y ya no pasó nada hasta hace poco. Pero pues esa ya es otra historia que ya puedo encontrar en otro momento. Entonces, bueno, pues esa es una historia, o sea, personal mía. Ahora les voy a contar la de mi hermana, cuando estaba ya chiquitita, que tenía como 5 a 6 años por ahí. Bueno, resulta que mi hermana, cuando estaba chiquita, ella desarrolló un supuesto amigo imaginario. Y ahí en nuestro cuarto donde yo y ella dormíamos, teníamos una litera. Y mi hermana siempre se metía abajo de la cama a jugar.
o si no, atrás de la puerta. Entonces, una vez sale mi hermana, porque mi hermana tenía un carrito eléctrico, sale mi hermana llorando del cuarto y dice a mi hermana, mamá, mamá, es que Lalito me asustó. Y mi mamá le dice, ¿quién es Lalito, hija? Y le dice, sí, sí, mamá, él está así chiquito, arrugadito, y me hace caras. Y esta vez me asustó y me rasguñó. Entonces mi mamá, o sea, se saca de una y va a checar el cuarto. Y dice mamá, pero no, mija, o sea, no hay nada. Entonces mi mamá le checa la espalda a mi hermana y mi hermana traía un rasguño en la espalda. O sea, traía 3 arañazos en la espalda. Entonces, cuando mi hermana se queda dormida, para ese entonces nosotros todavía, mis papás todavía no bautizaban a mi hermana, porque ellos querían que ella acogiera la religión que ella quería y que no sé qué. Entonces, pues mi hermana era como que muy susceptible a sonidos y todo ese tipo de cosas. Y mi hermana decía que ella veía a ese tal Lalito corriendo por la casa. Entonces, en ese entonces, pues mi hermana dormía conmigo, porque ella dormía en la cama de abajo y yo en la litera de arriba. Y me dice mi hermana en la noche, me dice, hermana, no me dejes dormir sola, porque Lalita va a venir como en las noches y me va a empezar a decir cosas en el oído que no me gustan. Entonces yo me quedo así con que, pues, ¿qué onda? Entonces en eso, mi hermana nos llevamos 6 años. Entonces, en ese entonces yo tenía 12 años. Entonces, pues sí me daba miedo cuando mi hermana me decía que un tal Lalito le decía que iba a matar a mi mamá y que le iba a hacer daño a mi papá y que, o sea, le decía muchas cosas. Entonces dice mi hermana que a ella le daba miedo porque dice que Lalito, o sea, le decía que se los iba a llevar para abajo. Les decía que todos íbamos a, pues sí, a morir de manera muy fea. Entonces, pues mi hermana lloraba y mi hermana era un llorar, un llorar, un llorar todas las noches, todas. Entonces, o sea, yo le decía a mi mamá, es que mi hermana ya me tiene harta porque no me deja dormir. Entonces mi mamá me decía, mi hija, compréndela, está chiquita, duérmete con ella, arrópala. O sea, trátala de que se duerma para que puedan dormir las dos. Entonces, esa noche, después de lo que le pasó a mi hermana, del rasguño en la espalda, me dice mi hermana que me acueste con ella porque tiene mucho miedo. Entonces ya me acuesto yo con mi hermana y estábamos las dos acostadas cuando se prende el carrito eléctrico de mi hermana. Empezó a tocar la musiquita y yo le dije, ay no, mana, estamos viendo los, ¿cómo se llama? O sea, sí, o sea, debe ser una falla del carro, duérmete, no pasa nada. Ahorita lo saco para la sala. Y en eso me agarra mi hermana del brazo y me dice, no, no te pares, no te pares. Digo, ¿por qué? Me dijo, no, porque Lalito te va a morder o te va a hacer algo. Y le digo, no, no me va a hacer nada. Le digo, no me voy a acostar. Digo, y aparte no hay nada, hermanas. No pasa nada, no hay nada. Y me dice mi hermana, no, sí, sí va a pasar. Y le digo, no, no pasa. Entonces me paro y saco el carrito. Le empiezo a arropar, nos quedamos dormidas. Y en la noche siento cómo jalan a mi hermana de los pies. O sea, hacia abajo. O sea, cómo la jalan. Entonces yo siento el movimiento y mi hermana se despierta, o sea, asustada gritando y me dice, no, 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 no. Y le digo, ¿qué pasa? Y le digo, ¿para qué te haces para abajo? Y dice, no, es que yo no fui. Dice, Lalito me jaló. Ese fue Lalito. Y le digo, no, hermana, le digo, ya basta con el cuento de Lalito. Y le digo, Lalito no existe, Lalito no está. Y me dice mi hermana, no, sí, sí está abajo de la cama. Y le digo, no, no está, no hay nada. Y me dice mi hermana, no, sí, sí hay. Entonces, en ese entonces nosotros teníamos una pelotita. Mi papá le había comprado una pelota a mi hermana, o sea, hablaba la pelotita y giraba. Entonces mi hermana la tenía abajo de la cama.
Y entonces, o sea, sale la pelota disparada y va, termina ahí al ropero y empieza a cantar la pelota, pero se empieza a escuchar así todo distorsionado, todo horrible, así pero feo, o sea, y luego se empezó a descontrolar la pelotita y en una de esas vimos cómo se caen las muñecas que mi hermano y yo teníamos arriba del closet, porque las teníamos como tipo coleccionadas. Entonces nosotros empezamos a gritar y sale mi mamá y mi papá del cuarto asustados, o sea, de que qué está pasando. Entonces, pues ya nos asustamos yo y mi hermana y le contamos a mamá lo que pasó. Y me dice mi mamá, ¿por qué no me hablaste? Le digo, porque yo pensé que eran puras imaginaciones de mi hermana. Y dije, o sea, yo no creía que estuviera pasando todo esto. Y me dice mi mamá, no, es que, o sea, no es normal. Y le empieza a decir a mi papá de que no, no es normal, no es normal. Entonces mi papá llevó un sacerdote a la casa, o sea, un padrecito a la casa, y el padrecito no nos quiso ayudar. O sea, el padrecito no quiso. Y dijo, no, no, yo no los puedo ayudar. Y se fue el padre y nos dejó ahí solos. Entonces mi papá, pues hasta ahorita, todavía sigue viviendo ahí. Y dice mi papá que las cosas, pues o sea, sí se calmaron un poco, pero ahora de que nosotras nos juntamos con nuestras parejas, porque pues, mi hermana pues, ya se juntó ella también con su pareja, y yo con la mía, este, dicen mis parejas, la pareja de mi hermana, que antes no pasaban cosas extrañas en su casa. Y dice que ahora de que mi hermana se fue para allá, están sucediendo cosas extrañas en la casa de sus papás, donde ellos están viviendo. Y ahora de que yo me vine para acá con mi pareja, también, o sea, acá no pasaban cosas extrañas tampoco. Y dice mi suegra de que ahora de que yo me vine para acá con mi esposo, se le sube el muerto, los niños de mi cuñada lloran, se escuchan ruidos en nuestro cuarto, el perro a veces ladra en la noche descontroladamente, mi cuñada empieza a soñar cosas feas y o sea, es todo un descontrol. Ujú. Y pues esas son las dos historias que yo les tenía que contar. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Michelle por habernos contado estas experiencias que has tenido y qué difícil es poder tratar de controlar tu miedo y tratar de apoyar a una persona más joven que tú y también tranquilizarla, ¿no? Sí, Son experiencias sumamente difíciles porque a veces uno con el miedo no se puede controlar, imagínate querer también apoyar a alguien más, ¿no? sí, o sea, son situaciones difíciles, la verdad. Y sí, o sea, que sí dan mucho miedo. Porque Bueno, imagínense una niña de 6 años y una niña de 12 juntas. no, 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 y aparte de eso, por la edad, pues es muy complicado, ¿no? O sea, en ese tiempo, pues no es tan fácil como mantenerse tan calmado, ¿no? Ujú. Pues No, pues muchas gracias por irme esa historia. no te preocupes, Michelle. Si eres nueva aquí en la familia de Biografía del Misterio, bienvenida a la familia. Las veces que tú quieras compartir estas historias, nos las puedes compartir. Y te agradezco mucho por pertenecer a los panelistas de Biografía del Misterio. Gracias. Gracias a ti, Michelle, que tengas un excelente día. Cuídate. Híjole, chicos, este tipo de historias siempre tienen esos motes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ella, bueno, en este caso ella, pues pueda controlar mentalmente y emocionalmente esta situación, ¿no? Y más aunado a eso, sabiendo que tiene que cuidar a su hermana y hacerle creer que todas estas cosas pues no son complicadas, ¿no? Entonces, amigos míos, el día de hoy llegamos a la recta final de esta historia, de estos relatos, mitos y leyendas, al igual que las historias de nuestros seguidores y de las personas que nos acompañaron. Recuerda que esto lo vas a encontrar en YouTube como Biografía del Misterio y también en Spotify como Biografía del Misterio Relatos. Ahí vas a poder encontrarlos. No te olvides de seguirme en las demás redes sociales
que son Facebook, Instagram y ya ahí mismo. Aquí también no te olvides de seguirme si quieres saber cuándo se hacen los en vivos, pertinentemente qué horarios y todo eso. Hay un grupo de Telegram, el usuario que lo lleva no se encuentra con nosotros el día de hoy, sin embargo mándame mensaje a mí y te canalizo con ese usuario que es parte de los seguidores. Ella se encarga de poder ayudarnos con esa situación, ¿no? Entonces, de esta forma, amigos míos, me despido una vez más, deseándoles una excelente tarde, noche o día, lo que tengan cada quien.